Ok, ya estamos en vivo. Hola a todos, bienvenidos. Síganme en Twitter, síganme en YouTube, síganme... Bueno, en Twitter no porque estoy baneado, aunque ya Elon Musk si logra pasar todas sus reformas puede que recupere la cuenta que el idiota de Julián Rojas Millán me mandó a vetar porque dije que le iba a pegar un batazo. Sí, lo hice y lo volvería a hacer porque eso se llama libertad de expresión. Además, él está muy lejos y estoy muy cerca. En fin, estamos en vivo. Bienvenidos al podcast de Alberto Zambrano. Yo soy Alberto Zambrano. Este es mi show. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre los carteles y por qué no existen, cómo eso es un producto inventado por Hollywood, en cierto modo. ¿Okay? Este podcast es traído a ustedes gracias al mecenazgo de todos mis amigos y todos mis suscriptores en Patreon. Patreon.com/Alberto Zambrano. Patreon.com es la plataforma de crowdfunding donde gente chévere como tú se puede suscribir y obtener contenidos que yo subo allí. ¿Ok? Si a partir de $1 es todo lo que te pido. Si te puedes suscribir con más, bienvenido sea si desbordas generosidad. Si no te gusta Patreon, si no te gustan los términos y condiciones de Patreon, me puedes hacer una donación en cripto. Si no te gusta el cripto, puedes hacerlo vía PayPal, como sea. Eso es para mí una gran contribución porque me ayuda a mejorar eso, me ayuda a mejorar los contenidos que hago, me ayuda realmente bastante, ¿okay? Me ayuda a continuar con el programa. Quiero darte las gracias. Por favor, comenta, comparte, suscríbete, eso es gratis, lo demás es pago. Ver esto es gratis, de verdad. Es la suscripción de mis mecenas lo que me ayuda a que este contenido se mantenga gratis. Habiendo dicho eso, les quiero dar las gracias a todos los que se suscriben, se siguen suscribiendo, siguen llegando y eso es importante, ¿no? La descripción de esto que queda en diferido está ahí. En TikTok, Alberto Zambrano Podcast. Twitter, bueno, si Twitter me desbanea para seguir insultando a Julián Rojas Millán, lo seguiré haciendo. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Por ahora, TikTok es mi principal plataforma junto con YouTube. ¿De qué vamos a hablar hoy? Por cierto, yo estoy con la camisa de México porque vamos a hablar de cuestiones como México, ¿no? Sigo hablando sobre el tema de la guerra contra las drogas, sigo hablando sobre temas como que nos afectan a todos, temas como el narcotráfico, temas como la delincuencia organizada. ¿Okay? ¿Por qué hablo de esto tanto si yo soy médico, si soy gerente especializado en la gerencia estratégica de negocios para la industria farmacéutica, química y cosmética, ¿no? Alimentaria? Porque a la larga el problema de las drogas es un problema de salud pública y la única forma de resolver esto es con técnicas de salud pública. Yo di clases de salud pública durante años y considero que la mejor forma de resolver esto es con un enfoque multidisciplinario. Actualmente el debate de las drogas, el debate de la delincuencia, el debate que genera el flagelo de la droga, termina siendo un debate que termina siendo médico, porque hay que atender a las víctimas, ¿no? Y no podemos dejar que Big Pharma se haga cargo de ello, ¿no? La potencial ola de la legalización de la marihuana en Estados Unidos, la potencial ola de la legalización de la marihuana en Alemania, el debate de la despenalización de las drogas en el mundo. The Economist sacó un artículo sobre por qué se debe considerar la legalización del perico, presentando argumentos económicos, ¿no? Que está por allí. O sea, hay toda una serie de cosas que tenemos que considerar allí y yo pienso que con lo que yo sé puedo aportar a ese debate, ¿no? Y bueno, yo siempre he dicho que la cultura está aguas abajo de la política. Digo, perdón, al revés, diablos, al revés. Que la política está aguas abajo de la cultura. Son los productos culturales los que nos dan una idea de cómo está la política, ¿no? Y por eso quiero hablar sobre el tema de hoy, ¿no? Yo siempre he llevado adelante la idea, desde que estoy haciendo este podcast, de que este,
los carteles no existen, de que los carteles de la droga, de que las organizaciones como las conocemos no, y que se dedican a esto no existen. Entonces, quiero ampliar un poco de ello porque vemos al fenómeno de la droga, el fenómeno de los carteles, como una especie de enemigo formidable que no se puede controlar, que está más allá de la comprensión de esto y cómo llegamos a eso, ¿no? Entonces, quiero hablar un poco sobre eso, ¿no? Porque cuando comienza la guerra contra las drogas, Estados Unidos y México alían a sus agencias de inteligencia. La CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia, y el Directorio Federal de Seguridad Mexicano fueron creados prácticamente al mismo tiempo y se alían para trabajar juntos. Era la época de la Guerra Fría y la Guerra Fría involucraba a todo el mundo. Y en el caso de México había que aislar al comunismo de la región. Y esa colaboración también involucraba acabar con el narco, ¿no? Entonces, miles de soldados y la Policía Federal de alguna manera se ponen a destruir plantaciones entre en el año 75 y en el año 87, que es cuando se acaba ese esfuerzo en conjunto, y eso produce desplazamientos de millones de campesinos, de productores y de traficantes. Y para finales del año 70, ¿qué ocurre? Bueno, para finales del año 70 el tráfico en México no existía, el tráfico en México no existía, sino que no existía de forma organizada como nos lo pintan, sino que el tráfico estaba muy desorganizado y el tráfico en México movió un centro de operaciones hacia las afueras de Guadalajara y el dominio del comercio internacional empezó hizo que estos traficantes empezaran a cobrarle a los colombianos la mitad de todas sus ganancias en relación al producto que tenían que mover por todo lo que pasara con México, ¿no? El producto ilegal, las drogas, ¿ok? Y de allí surgen nombres que empezaron a hacerse muy familiares. El de Miguel Ángel Félix Gallardo, el de Ernesto Fonseca Carrillo, el de Rafael Caro Quintero, que hoy están mitificados en series de Netflix, en películas y en novelas, ¿no? Félix Gallardo era un tipo que era policía en Sinaloa, era un tipo que vivía ampliamente frente a todos, que cenaba en los mejores restaurantes con políticos, y era un hombre y estos narcos eran hombres que tenían relaciones orgánicas con el poder, ¿no? Entonces yo quiero invitar a la gente a replantear esto de que los carteles no existen porque últimamente se nos presentan a los carteles como una serie de organizaciones monolíticas superpoderosas con mucho poder, con tanto poder, ¿no? Que son capaces de infiltrar al Estado, tomarlo, controlarlo, ¿ok? Y o sea, eso desafía la lógica politológica, a la ciencia política como la conocemos, y desafía también la forma en la cual estudiamos la historia, ¿ok? Y eso de alguna manera ha goteado hacia la cultura, ¿ok? Eso ha goteado y ha cambiado la forma narrativa en la cual se cuenta la historia, ¿ok? O sea, se nos cuenta se nos quiere contar cómo, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Porque estos narcos de los años 70 eran hombres que eran dominados por el poder y tenían una relación bastante orgánica con ellos, ¿okay? La idea de que el narco ahora se mete en el Estado, lo controla, lo domina, hace lo que le da la gana con él, no es muy verosímil, ¿okay? De que tú puedas entender de que un ministro de la Defensa, un secretario de Seguridad Nacional, pueda ser doblegado por una banda de traficantes, de contrabandistas, ¿ok? Que tienen armas contrachapadas en oro, ¿ok? Pero que a la vez ese mismo gobierno es un gobierno fuerte, es un gobierno que dice que estas organizaciones son de hombres son de hombres desorganizados que se pelean entre sí, ¿no? Entonces, yo creo que la cosa en realidad es al revés, ¿no? Yo creo que la cosa en realidad es que tú, si vemos lo que dice Carl Schmitt, ¿no? Que el Estado es de excepción y que el monopolio de la violencia está en el Estado, la cosa es al revés. Eres tú, el secretario de gobierno, el ministro
ministro de la defensa, el policía, el gobernador, el Estado, el que doblega al traficante, ¿ok? Y que lo haces trabajar para ti. Y eso tiene mucho más sentido. El detalle es que plantearlo así implica que el Estado es corrupto y el Estado sencillamente no quiere admitir que el Estado es corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder evitar ese tipo de cosas, el Estado y la burocracia tuvo que crear una serie de narrativas. Entonces de ahí surge el término del cartel. Entonces, el término de los carteles de la droga no era empleado fuera de... El término cartel en general no era una cosa que era empleada en el imaginario y en el léxico como lo conocemos ahorita, sino desde unos 40 años para acá. ¿Okay? Esa palabra, el término cartel, en otras palabras, generalmente se pronuncia cártel, ¿no? En otros países, en Venezuela decimos cartel. Pero los carteles, no era, sino hasta hace 40 años, esa palabra no era empleada sino en círculos económicos, ¿ok? Y no fue sino en los años 80, ¿ok? Que empieza a ser empleado por el gobierno estadounidense para describir a personajes que supuestamente son súper poderosos, ¿ok? Que manejan grandes organizaciones y que son capaces de poder controlar grandes extensiones de terreno, ejercer influencia política, ejercer una gran influencia gubernamental y traficar. Y eso va en contra de lo que la palabra cártel significaba, porque generalmente los cárteles son asociaciones de estados, de personas, de organizaciones que cooperan entre sí para lograr un bien común. Aquí no, aquí están enfrentados, aquí se pelean, son antagonistas. Entonces fíjense cómo es el antónimo de lo que inicialmente los cárteles eran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los gobiernos empiezan a utilizar, sobre todo el gobierno americano, empieza a utilizar esa palabra, los medios empezaron a usar esa palabra también, ¿ok? La palabra cártel, como todas las palabras del vocabulario asociado con el narco, tienen un origen burocrático oficial, ¿ok? No vienen de un análisis periodístico, no vienen de un análisis sociológico, criminalístico, etnográfico o profesional de quienes estudian el fenómeno, ¿ok? Los grupos que trafican fueron bautizados como carteles por las agencias de inteligencia, por las agencias que persiguen a los delincuentes, ¿ok? Y lejos de actuar en conjunto, ¿ok? Los carteles, lejos de actuar en conjunto para mejorar sus ganancias, lejos de actuar en conjunto para acordar un precio en común, actúan y pelean como rivales para eliminarse. Esa es la versión, esa es la narrativa que la propaganda gubernamental nos busca dar, ¿okay? Entonces, si vemos lo que surge de esto, ¿okay? Si vemos testimonios de grandes capos como Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, que eran los jefes de la organización de Cali, que cuando le dan una entrevista a Time en 1994, ellos dicen que los cárteles no existen, ¿okay? Joan Grillo, que escribió un libro maravilloso que se adapta a lo que es la narrativa de la propaganda oficial, que se llama El Narco, obtuvo la misma respuesta de Gustavo Salazar, que es un hombre que defendió a los grandes miembros de la organización de Medellín en Colombia, ¿okay? En esa entrevista, Salazar le dice a Grillo que los cárteles no existen, que son hombres que a veces trabajan juntos y que la mayoría de las veces no. Que para los fiscales norteamericanos es muy fácil decirles cárteles porque se les hace más sencillo presentarle el caso al jurado, porque eso forma parte del juego judicial. Es entonces necesario, menester, hacer una reflexión crítica de cuál es el lenguaje que surge de un escritorio de algún burócrata en Washington que le dio la gana de que cártel era el término y que desde entonces existe e insiste desde los cenáculos del poder en una mitología que no solo persiste, sino que ahora es omnipresente en los productos culturales que consumimos como sociedad. Surge una mitología,
una iconografía, una jerga, un léxico y unos procederes propios de una narrativa gubernamental, de una jerga de burócratas, ¿ok? De una propaganda de gobierno que cimenta su discurso sobre la cultura pop, ¿ok? Y justifica la guerra contra un crimen, contra una serie de actividades que sin duda tienen un efecto sobre la sociedad, pero que justifica la existencia de una guerra contra las drogas que luce derrotada por donde quiera que se le mire, ¿ok? Porque esa es la otra. La primera lección que nos dan los productos culturales que consumimos desde las grandes plataformas de contenido para nuestro entretenimiento es que hay un mercado para las drogas ilegales, ¿ok? Que hay gente que las usa, que está dispuesta a laborar de hecho, o sea, hay gente que las usa y hay gente que está dispuesta a laborar en dicho mercado, ¿ok? Pero no existe tal división en que las autoridades gubernamentales usen para tratar de separar esos grupos, que son los productores y los consumidores, de la sociedad civil y de las estructuras gubernamentales, ¿ok? La actividad de marras puede generar violencia, o sea, el narco puede generar violencia, y la violencia es un síntoma más de las estrategias policiales para tratar un problema de salud pública generado por las acciones criminales de los narcos como si fueran uno de seguridad y defensa, ¿ok? Entonces, ese corpus, ese grupo de ideas que nos venden los gobiernos de sus productos culturales para que veamos e interpretemos cosas como, o sea, cosas que son como ciertas, las acciones de las organizaciones criminales nos permiten entender una serie de cosas, ¿ok? La primera de ellas es que podemos ver al Estado, ¿ok? Como un reflejo de la sociedad, ¿ok? Y a sus acciones como un reflejo del accionar del Estado, ¿ok? En temas políticos como la inmigración, la defensa, la seguridad, nosotros como sociedad tenemos unas ciertas expectativas de lo que los gobiernos deben hacer. A su vez, vemos cómo es la reacción del Estado ante esos temas y cómo esperamos que el Estado tenga una respuesta ante los elementos de su accionar, ¿ok? Entonces, con eso, y por eso, con temas como el que estoy tratando de comunicarles a ustedes, crearon un cuerpo de ideas que no explican las actividades reales de los traficantes, pero que de alguna manera, y bastante simbólica, codifican los límites epistemológicos con los que involuntariamente representamos a los traficantes y a sus acciones, ¿ok? Hay una distancia entre los traficantes y su mundillo, ¿ok? Y esa construcción es simbólica, ¿ok? Los gobiernos crearon la mitología del cartel como un refugio, un subterfugio tan grande que no parece haber otra forma actual, plausible, de referirnos a ese asunto que no sea de forma mitológica y cuyas antípodas estén representadas en códigos legales o en productos culturales, ¿ok? Los gobiernos emplean esas artimañas culturales para esconder que la existencia a la vista de todos los políticos, o sea, para esconder la existencia a la vista de todos, de políticos, de corporaciones y de militares, que dirigen una acción de gobernanza contra millones de personas en una esfera pública y con un denso significado ulterior, ¿ok? La sociedad estadounidense siempre respondía en mayor o menor grado que en las encuestas que les hacían que el problema de la droga, que el problema de la violencia no era un problema de seguridad nacional, ¿ok? Así eran las encuestas que les hacían en los años 80, ¿ok? Pero en los años 90 eso empezó a cambiar y con el 11 de septiembre eso cambió definitivamente, ¿ok? Pero para 1988 la percepción, ¿okay?, de los estadounidenses no era el resultado de que hayan profundamente entendido qué era lo que pasaba en sus calles. Por el contrario, la creencia de que los carteles eran una amenaza de seguridad nacional no fue sino el producto de la implementación de la política de la propaganda oficial con base en parte al concepto de que siempre hay un enemigo permanente en contra de la patria que justifica ciertas acciones que normalmente serían inmorales e ilegales. Entonces, para hacer esa cuestión de seguridad legal,
Ronald Reagan tuvo que firmar la Directiva de Seguridad Nacional número 221 en el año 86 y designó al narcotráfico una amenaza de seguridad nacional. Y eso le dio cuerda a la guerra contra las drogas, que comenzó en el año 70 y que tenía, tenía la finalidad de, en ese entonces, combatir a la disidencia izquierdista y a las minorías raciales que se oponían a la recluta en la guerra en Vietnam. Esa era la finalidad inicial de la guerra contra las drogas, ¿ok? Pero ahora la Directiva de Seguridad Nacional de 221 en el 86 tomaría el lugar del comunismo para legitimar la intervención de Estados Unidos en otros países, ¿ok? ¿Y qué pasó? Que la política antidrogas en Estados Unidos fue pro drogas al sur de la frontera. O sea, bastaba con que viéramos lo que pasó con el fiasco Irán-Contra, que lo narró Gary Webb en el San Jose Mercury News. Básicamente, la CIA apoyó la contrainsurgencia en Nicaragua para subvertir a los sandinistas y para financiarlos utilizó las ganancias de un variado grupo de traficantes mexicanos que vendían a diestra y siniestra crack en Los Ángeles y que de pronto la versión barata de la cocaína, que era el crack, se extendió a las zonas pobres de muchas ciudades en Estados Unidos, ¿okay? Y de allí surge ese invento que es el cartel de Sinaloa, ¿okay? El cartel de Sinaloa comienza en Los Ángeles, ¿okay? No es una organización mexicana, es Made in USA, ¿okay? Y quien narra esto es Gary Webb, que es un periodista del San Jose Mercury News. ¿Y qué pasa? Que a Gary Webb le destruyen su reputación, el gobierno americano emplea a sus cotorras en los medios prestigiosos como el New York Times, el LA Times, el Washington Post para desacreditarlo. Escribieron historias en las que entrevistaban a los agentes de la CIA y al DEA, fortaleciendo la narrativa oficial, y a Gary Webb lo traicionan sus propios colegas, lo traicionan su propio periódico, se tuvo que retractar de haber, el periódico lo tuvo que obligarse a retractar de la historia, y Gary Webb termina muerto, ¿ok? Y dicen que su muerte fue autoinfligida, ¿ok? Lo que ocurre, ¿ok?, fue que al final de los años 80 el imperio soviético se estaba muriendo y los Estados Unidos, con su complejo militar industrial, se dieron cuenta de dos cosas. Por una parte, ya el comunismo no era la amenaza, ¿ok? O sea, ya tenían que, para poder llevar adelante toda esa política que justificaba esas acciones a veces ilegales e inmorales, había que encontrar un nuevo chivo expiatorio. Había que conseguir otro elemento que justificara ese esfuerzo por mantener esa política de defensa. Y esa política de defensa tenía tras sí a cabilderos y a todo un complejo militar industrial del cual Dwight D. Eisenhower advierte cuando está dejando la presidencia de los Estados Unidos a finales de los años 50. ¿Okay? Y ese elemento eran los narcos. ¿Okay? Eran los narcos que le colaboraron a los Estados Unidos al sur de la frontera. Después de todo, los narcos se habían portado mal. ¿Por qué? Porque habían acabado con agentes del DEA y con eso Estados Unidos halló en los narcos una justificación de la lucha. ¿Okay? Lo hicieron con Kiki Camarena y como ya les dije, no podían renunciar. Estados Unidos y el complejo militar industrial sencillamente no podía renunciar a las enormes riquezas que el complejo militar industrial les proporciona. Y lo mismo volvió a pasar tras el 11 de septiembre de 2001, cuando el enemigo dejó de ser un Estado capaz de atentar contra la patria, sino lo que se conoce como un terrorismo organizado. Por eso justificamos 2 décadas en Afganistán. ¿Okay? 2 décadas en las que se está en Afganistán, hay armas en Afganistán, hay una invasión en Afganistán, pero aún así el tráfico de opio continúa, pese a que el país está ocupado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los productos culturales? Que, bueno, los productos culturales crean un enemigo formidable, ¿okay? Que es el cartel. ¿Okay? Los gobiernos nos venden la idea de que dentro de los carteles todos los miembros de la organización están peleados entre sí. ¿Okay? Fulano está peleado con sutano, que están peleados por las plazas, y a la vez nos venden la idea de que son organizaciones monolíticas, poderosas.
eficientes, eficaces. Nos venden a la idea de que son capaces de retar a instituciones como el ejército, como la armada, como la Guardia Nacional, como la policía, como la fiscalía. Pero no hay pruebas de que logren sustentar las afirmaciones del gobierno. ¿Okay? Sencillamente tenemos que creer lo que los burócratas nos dicen porque sí. ¿Okay? Que la droga es solo el pretexto para tanta violencia y tanto dolor. ¿Okay? Y aquí la influencia de la diplomacia estadounidense es crucial. Al menos en México, todas las reformas judiciales, las reformas energéticas, las reformas tributarias y educativas o sea, en ese país, todas están tuteladas por Estados Unidos y sus intereses capitales. La iniciativa de Mérida es un instrumento perfecto para la manipulación social y política de ese país. Hay zonas enteras que son despobladas porque son ricas en hidrocarburos, minerales, agua y madera, y vemos cómo negocian grandes conglomerados del sector energético afectados por dichas reformas, en las que los capitales privados mexicanos y extranjeros esperan el momento correcto para poder hacerse con ellas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Esta guerra por el narco a ser una herramienta permanente para reparar, justificar y convenir políticas de corte neoliberal en territorios que antes no estaban abiertos al capitalismo no regulado globalista. ¿Okay? Es un proyecto que nos invita a pensar lo que es la guerra contra las drogas. Pareciera ser que es una guerra por ellas. ¿Okay? Que no es una cuestión que es de prohibiciones, es un proyecto que usa al monopolio estatal de la violencia y el corporativismo contra poblaciones enteras, en ciudades y en zonas rurales, que paralelo a dicho terror facilita inversiones y crecimiento financiero, que es lo que no nos dicen. ¿Okay? Eso no lo vemos en las series, en las películas, eso no lo vemos en las novelas, eso no lo leemos en los bestsellers, eso no lo escuchamos en las canciones de rap y en el reggaetón y en las baladas de los Tigres del Norte. ¿Okay? Cuando vemos cifras devastadoras de esa guerra, vemos a una población carcelaria en Estados Unidos compuesta por los sectores más pobres de una sociedad, que en su mayoría son consumidores, que en su mayoría son de raza negra, que en su mayoría son hispanos. Cuando vemos que el perfil de las víctimas en México y en Colombia son hombres de entre 25 a 30 años de edad, que pierden la vida a manos de otros hombres que son de 5 a 10 años menores que ellos y que ambos pertenecen a los estratos más bajos de la sociedad, te das cuenta de que ahí hay una serie de cosas, que gente pobre matando gente pobre, ¿okay? No ves como te lo pintan, que es una violencia de carteles entre carteles que se está colando al norte de la frontera. Cuando tú ves que hay más de 450,000 asesinatos, cuando tú ves que hay más de 80,000 desaparecidos hasta 2021, ¿cómo imaginamos que hay capos en un centro neurálgico? ¿Cómo te imaginas, okay, de que esa actividad tiene un centro, okay, un punto débil, que tiene caras visibles, que tú puedes eliminar, que hay una oligarquía superpoderosa que es capaz de poner en jaque un gobierno, que puede tener conglomerados militares industriales que tienen la capacidad de movilizar armadas, ejércitos, policías y guardias nacionales? ¿Cómo es eso posible? ¿Okay? Es más, ¿cómo nos podemos creer la narrativa de que los carteles operan en un país donde se nos dice que el Estado ha perdido toda capacidad de soberanía, donde el gobierno y las instituciones que lo componen han sido puestas a un lado por el poder de un capital impersonal, privado, despolitizado, globalista, y que a la vez no podemos confirmar que el concepto contemporáneo de sociedad que tenemos de lo político está desactualizado? O sea, dense cuenta de la construcción política, ¿ok?, que esto conlleva, de esta narrativa, ¿ok?, que los gobiernos y los productos culturales nos hacen creer, ¿ok?, que toda noción que tenemos de Estado, de soberanía, de las divisiones político-administrativas que nos enseñan, aparecen solo en debates académicos y en los libros como obstáculos para que podamos comprender la emergencia de este formidable enemigo, que son los carteles, que son una amenaza. ¿Okay? Pasa entonces la guerra contra las drogas a ser un conflicto interno a los capitales en un lugar, a ser un conflicto externo al dominio de las ideas, o distinto de las ideas de las organizaciones sociales, como las entendemos en un sentido clásico.
El narco es un fenómeno interno a las lógicas del capitalismo económico que presupone su posición fuera de las estructuras de poder del Estado. Es eso. Es este un fenómeno que podemos predecir porque estamos constantemente transformando los mercados y solo lo podemos entender por medio de un lente que es posterior a ellos, un lente de Hollywood, una canción en Spotify, ¿ok? Basta que veamos los productos culturales más exitosos para que podamos comprender el fenómeno del narco, que nos pinta una visión post-soberanía estatal en la que no sobreviven, perdón, en la que solo sobreviven una pléyade de carteles que controlan zonas enteras, ¿ok? Que dominan a un débil Estado que está arruinado por el poder corruptor del narco en forma de crimen organizado global, ¿ok? Y eso no está circunscrito solo a una que otra cosa, está circunscrito a investigación periodística, se extiende a canciones, a películas, a series, a arte conceptual, a franelas, ¿ok? Es una cosa que estéticamente conceptualiza la violencia sobre narrativas carentes de fundamentación histórica, ¿ok? De un origen mitológico, cuya génesis es la imaginación de algún burócrata gubernamental en una oficina que se le ocurrió la idea y a un libretista que le da una interpretación despolitizada del asunto, ¿ok? Y eso causa que desde las productoras, ¿ok?, emanen toda una serie de modelos de entretenimiento que replican en nuestro imaginario colectivo ese mensaje que de una manera inexplicable el Estado no se puede defender. Ese Estado que tiene ejércitos, tiene armada, tiene secretarías de defensa nacional, tiene ministerios de la defensa, tiene policías, tiene gobernaciones, no se puede defender. Justo en la manera en la que los estados quieren que se entienda y que se haga entender el tema de la formidabilidad de ese nuevo enemigo que es el cartel en su mitología, ¿ok? Desde el año 2001 en adelante podemos ver cómo todos los productos culturales están cortados con la misma tela. Es una cookie cutter version. Todos poseen los mismos elementos, los mismos arcos narrativos, las mismas historias, los mismos temas recurrentes en los cuales el Estado es incompetente, el Estado es dominado ante un poder corruptor. Es así porque hay un entendimiento consensuado, colectivo, verdadero, desde los promotores, de los complejos más mediáticos, que se hacen eco de que la guerra contra las drogas se pelea con base a que los falsos supuestos que la sustentan son certeros en la mente de los que los repiten una y otra vez hasta hacerlos verdad. Lo lamentable de cosas como estas es que no están circunscritas a hechos de ficción, como novelas, series, películas y canciones, sino que se cuelan al periodismo, ¿ok? Se cuelan también a que gente como los periodistas se comen la propaganda oficial, se beben el Kool-Aid de la propaganda oficial y lo regurgitan como la verdad, como si fuera cierto, en sus columnas, en sus libros, en sus micros para noticieros, en sus programas radiales, en sus podcasts y en sus hilos de Twitter, ¿ok? Pasó en México y está pasando en Venezuela con el cuento del cartel de los soles, ¿ok? La mayoría de estos periodistas, la mayoría de estos comunicadores reproduce esa narrativa porque les es difícil contar otra historia, ¿ok? Porque les es difícil escapar del tema de la violencia, porque les es difícil contar algo distinto, porque desde los colegios de periodistas los van a condenar, porque asesinan periodistas, porque a los periodistas los cancelan, porque hay una cultura de cancelación y aparte de eso, porque les es muy fácil acceder a la fuente oficial en lugar de irse al sitio del hecho, donde ocurren los fenómenos. Al ir a la fuente oficial, escuchan a un vocero dando una explicación que suena verosímil y que pueden replicarla para el resto de la población. ¿Ok? Y cuando te vas con los voceros en México, cuando te vas a los voceros en Colombia, cuando los escuchas en Venezuela, cuando los escuchas en cualquier otra parte del mundo, vas a escuchar que la violencia es puro producto de una guerra entre carteles que se pelean por la plaza. ¿Ok? Entonces tengo que hablar de la plaza. ¿Okay? ¿Qué es la plaza? La idea de la plaza, la idea que repiten como loritos la mayoría de los periodistas, nos hacen pensar que la noción de la plaza es del dominio del contrabandista, del dominio del traficante, ¿ok?
que la violencia de los carteles es porque fulano está peleando con Perencejo y con Sutano por el control de un territorio. Si vemos la cosa con ese lente, si nos creemos ese cuento, ¿ok? O sea, la realidad es fácil de entender, pero si tú piensas, ¿ok? Si tú ves las cosas como te las enseñan desde la teoría política, desde la ciencia política, ¿ok? Si tú ves las cosas en el mundo real, fuera de Narnia, fuera de la pantalla chica, si tú entiendes las cosas como te las explica Carl Schmitt, ese científico alemán que te plantea el estado de excepción, que es el gobierno quien tiene el monopolio de la violencia, ¿okay? Es el oficial gubernamental, es el ministro de la defensa, es el gobernador, es la policía, es la Guardia Nacional, son los ejércitos los que controlan la violencia. No son unos capos desorganizados con armas automáticas cromadas en oro que van a doblegar al Estado. No, la cosa es al revés. Es el oficial gubernamental, ¿okay? Quien tiene el monopolio de la violencia, ¿okay? Siguiendo la tesis de Carl Schmitt del estado de excepción, que es la aceptada en todo el mundo, la que enseñan en las universidades, ¿okay? La que le enseñan a la gente, la que se dicta académicamente, la mundialmente aceptada, que es el oficial, es el Estado, el que tiene el poder de doblegar al contrabandista, es aquel que tiene el poder de hacer que éste se doblegue y que le pague al oficial gubernamental para que éste pueda pasar por ahí, porque es el oficial gubernamental el que tiene el control del territorio. Sin embargo, Hollywood nos hace creer lo contrario, ¿ok? En el mundo real, fuera de Netflix, fuera de la pantalla chica, los contrabandistas, los traficantes están subordinados al gobierno, no están compitiendo con el gobierno, nunca han tratado de competir con él creando asociaciones ni partidos políticos, no, en todo caso se han tratado de meter con ellos y en los países de los partidos políticos y allí les han dado la bienvenida. No hay una infiltración estatal para intentar revertir esa relación de poder subordinada. No, ellos se subordinan al poder. Puede que haya corrupción aislada en algún departamento policial o militar, pero planes acordados entre organizaciones criminales o conspiraciones para llevar adelante un cambio sistemático para poner a prueba un presidente, no, eso no lo hay. ¿Okay? Eso suena bien, suena divertido si estás viendo HBO, ¿ok? Pero si los traficantes son actores sociales cuyas actividades y acciones sin duda ponen a prueba la gobernanza, no son de ninguna forma unos que ponen a prueba el poder de la dirección del Estado. ¿Okay? No se explica la violencia en México, en Colombia o en el apuro venezolano como una guerra entre traficantes por plazas. No hay traficantes con capacidad de retar instituciones como la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Federal o afines. No hay ni una sola pieza de evidencia que apoye esa narrativa del gobierno. Son las instituciones gubernamentales quienes les dan la bienvenida y les dejan hacer. ¿Ok? Y eso me lleva a otra cosa. ¿Cómo se mitifica este enemigo formidable? ¿Ok? Este fenómeno no es nuevo, nos podemos ir hacia atrás en el tiempo. ¿Ok? Cuando Scotland Yard estaba siendo fundada en Londres, Sir Arthur Conan Doyle hacía éxito vendiendo libros de Sherlock Holmes como el super detective, ¿okay? Capaz de resolver los mejores crímenes. Cuando Estados Unidos iba a la guerra contra Alemania, Japón e Italia, aparece Capitán América. ¿Okay? Nos podemos ir más adelante. En una película protagonizada por Charlton Heston, en el rol de un policía fronterizo, Ramón Miguel Mike Vargas, en el año 1958, le dice a su esposa Susie, protagonizada por Janet Leigh, antes de tener ese mal día en esa bañera en Psycho de Alfred Hitchcock, que mirara la tan vasta frontera sur de los Estados Unidos, que es una frontera bonita que no necesitaba ser patrullada. Año 1958. Charlton Heston, el que después fue presidente de la Asociación Nacional del Rifle, le dice a Janet Leigh en un producto cultural que la frontera sur no necesita ser patrullada porque es una frontera segura. ¿Qué cambió? Que Hollywood, siendo Hollywood, ahora nos dice y nos echa el cuento de que la violencia de los carteles se cuela hacia las comunidades fronterizas. Pero, coño, ¿qué cosas? La frontera, según los reportes policiales,
es tan segura como cuando Charlton Heston actuaba en su papel. ¿Ok? Entonces, la adquisición de este valor simbólico y de estas convenciones y de estos acuerdos para la formulación de productos culturales en los últimos 40 años implica una serie de cosas, que hemos tenido que abandonar los contextos políticos y nacionales y producir arquetipos con tramas prefabricadas, made in USA o made elsewhere, made en otro lado, que son transferidas a otros espacios culturales, a nuestros espacios culturales al sur de la frontera en Estados Unidos. ¿Okay? El transformar la dimensión política e histórica del narco en una corriente mitológica, carente de formación histórica, etnográfica, periodística, cultural, social y racial, naturaliza violencia, moraliza, glorifica y romantiza accionarios criminales y ofrecen un producto consumible, descontextualizado y caricaturesco de un problema que minimiza o borra los aspectos más complejos del gran interés literario. ¿Ok? Con frecuencia, estos productos hacen el ejercicio flojo de tomar ideas del costumbrismo del siglo XIX y crean una tendencia entre periodistas que se quieren hacer un nombre, alejándose de la crónica policial amarillista, con la subjetividad relajada de la crónica del periodismo estadounidense de semblanzas. Y si no es ahí, en los productos literarios, lo vemos en las películas y lo vemos en las canciones. ¿Cómo se pasó de esa figura de que el traficante es un delincuente pobre del norte de México, ¿okay? Que moría a manos de la justicia o de sus adláteres, traicionado, como en las canciones y en los narcocorridos, a la glorificación, ¿okay? A tal punto como en La Reina del Sur, por ejemplo? ¿Okay? Y en esas baladas, ¿cómo pasamos de las películas de los hermanos Almada y los Tigres del Norte a Daddy Yankee? ¿Ok? O al reggaetón. ¿Ok? Lo vemos en el cine, lo vemos en los libros, lo vemos en la serie, en las películas. Y uno de los aspectos más interesantes donde me voy a detener es en esta versión cookie cutter, cortada toda con la misma tijera. Made in USA, o como voy a explicarles ahorita, Made in Spain, hecha en España, hecha por otros que no viven el problema y cuya abstracción del asunto es esa. Es una carente de una fundamentación histórica, etnográfica, periodística, cultural, social, racial, que naturaliza la violencia, la moraliza, la glorifica y la romantiza, y romantiza accionarios criminales que ofrecen un producto consumible descontextualizado, caricaturesco, de un problema que minimiza y borra los aspectos más complejos que son de un gran interés literario. ¿Okay? El bestseller español de Arturo Pérez Reverte, La Reina del Sur, que fue transformado en una telenovela, nos cuenta la mujer de una hermosísima mujer sinaloense que pasa a ser la amante de un traqueto, que pasa de ser la amante de un traqueto a comandar una super red poderosa internacional. ¿Okay? Y aquí Pérez Reverte, que es un escritor que no se preocupa en los detalles de la narrativa ni de los límites conceptuales, ¿ok? O sea, hizo lo que le dio la gana, ¿ok? Todas las novelas luego de La Reina del Sur reproducen eso, ¿ok? Reproducen personajes atractivos y fantásticos como la mujer de Pérez Reverte. De una forma deliberada, boleta, imita los aspectos más exagerados de los supuestos narcos. Lo vemos en Trabajos del Reino de Yuri Herrera de 2004, lo vemos en Al Otro Lado de Heriberto Yepes en 2008, lo vemos en Los Reggaetones de Orfa Alarcón, ¿okay? Perra Brava es un ejemplo, lo vemos en Bernardo Fernández con Hielo Negro, ¿okay? Y de hecho, esa mitificación que genera La Reina del Sur fue una de las cosas que le atrajo mucho a Joaquín Guzmán Loera, al Chapo. El Chapo, cuando hace esa entrevista con Kate del Castillo, que fue La Reina del Sur en la telenovela, y Sean Penn para Rolling Stone, una de las cosas que le dice a él es que a él le gustaría que se hiciera una serie y una película sobre su vida, mitificando aspectos de su vida, ¿ok? Que son aspectos de su vida que no van a narrar, porque el Chapo era un tipo que no sabía leer y escribir, ¿ok? Que tenía que decirle a alguien más, como a uno de sus lugartenientes, que le mandara los mensajes a Kate del Castillo por teléfono para poder comunicarse con ella, cuando el mismo Chapo Guzmán
quería enamorar a una mujer, tenía que decirle a alguien más que le escribiera las cartas de amor, porque era un tipo con una vida bastante aburrida y sosa y quería que lo mitificaran a tal punto y a tal exageración como las que se hacía en las novelas de Arturo Pérez Reverte y las que después vinieron. ¿Okay? Antes de La Reina del Sur, el tema del narco carecía de prestigio en el mundo literario. ¿Okay? Esa imagen del traficante era asociada con zonas rurales, zonas pobres de poca monta en el México norteño. Era un tema que solo aparecía en las películas de los hermanos Almada, de Fernando y Mario Almada, o en las baladas de los Tigres del Norte. La ausencia de la mitificación del fenómeno se compensaba de otras formas. ¿Okay? Llegó La Reina del Sur y se convierte en un género literario que se puede mercadear, que se le puede sacar billete, se puede explotar como un tema consumible y reubicarlo del medio rural al medio urbano, al medio cosmopolita, en el contexto de una clase media superior pudiente, adaptable y racializada. Si vemos Narcos México, tenemos una visión propagandística del asunto en la que se refieren a toda una nación como cucarachas, a unos agentes del DEA como unos Übermenschen que vienen a poner en orden en un país donde no lo hay, donde los Untermenschen son el resto de los ciudadanos mexicanos. Y así, numerosas obras sobre el tráfico, ¿okay?, validan las tramas policiales, ¿okay?, y detectivescas adaptadas a ciertos ambientes. Si vemos cómo se adapta al máximo el tema de la racialización del narco, basta con que veamos Weeds, que es una serie creada por Jenji Kohan, en la que una mujer, ¿okay?, queda viuda y debe atender el negocio de su marido, el traficante, en el que los latinos, ¿okay?, pasan a ser un elemento utilitario de humor tonto, violento, de machismo, de sexualización, que objetiviza, mientras se ensalzan y se enaltecen los aspectos del separatismo cultural judío blanco. ¿Okay? Lo mismo ocurre en Ozark, ¿okay?, que es una serie donde la legitimación de capitales es el centro del asunto, ¿okay?, y la imagen del latinoamericano queda racializada hacia los elementos de la violencia y la omnipotencia que son capaces hasta de doblegar al FBI y al Poder Judicial y a las agencias de contrainteligencia de los Estados Unidos. ¿Okay? Toda vez que en los productos culturales que buscamos consumir se pone énfasis en que los códigos de ética que supuestamente siguen las organizaciones criminales, ¿okay?, esas referencias hacia la mafia, hacia la lealtad, hacia El Padrino, Goodfellas, la mafia italiana, eso solamente le permite a los autores tener algún tipo de consistencia para que lo que escriben, lo que están produciendo, sea considerado de alguna forma de nivel y que sus personajes no sean violentos solo por ser latinos y que sean violentos solo por serlo, ¿ok? Eso lo podemos ver, lo podemos sentir en novelas como La Reina del Sur de Pérez Reverte, ¿ok? Lo podemos ver lo podemos leer en El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez, en El cartel de Don Winslow, que solo hacen énfasis en que la amenaza del cartel es una amenaza que hacen los carteles como una supuesta organización a las fronteras internacionales, que los carteles dominan a los estados y que pobrecitos los estados que tienen ejércitos, marina, guardia nacional, gobiernos y policías son dominados, ¿okay?, por una banda poderosísima, pero que los mismos estados que definen a esas bandas poderosísimas también dicen que esas bandas poderosísimas son un montón de tipos desorganizados que se detestan entre sí y que no cooperan entre sí, sino que pelean por el control de un territorio. Entonces es difícil, ¿ok? Es difícil entender eso, ¿ok? Otro ejemplo que podemos captar de este enemigo formidable que crea Hollywood, ¿okay?, en la figura del narco es la serie Narcos de Netflix, ¿okay?, que se basa en otras novelas, otra novela de Caracol TV, que es colombiana, de 2012, que se llama El Patrón del Mal. En lugar de 103 episodios, Netflix nos muestra la vida de Pablo Escobar y la historia de cómo Pablo Escobar se topa con los límites de su agencia, aprendiendo a subir en la escalera criminal de contrabandista, bandido y ladrón a jefe de una organización potente, en 20 episodios de 2 temporadas. ¿Okay?
Narcos se concentra en el poder de corrupción y subyugación que el grupo de traficantes alrededor de Escobar supuestamente ejerció en Colombia para aquel entonces, ¿ok? Y vemos cómo intimidaba y vemos cómo hacía desastres con comandantes del ejército y con guerrilleros. Pero así como en el caso mexicano, el imaginario cultural difiere de las dinámicas reales del poder documentadas por quienes tuvieron la oportunidad de realmente de estudiar a Escobar como el fenómeno irruptivo en la vida colombiana. ¿Okay? El ejército colombiano siempre reconoció que los traficantes no son una amenaza para el orden social como si lo son los grupos guerrilleros. ¿Okay? Lejos de tener una corrupción indetenible, los militares colombianos siempre han tenido una cultura política complaciente que acepta y tolera prácticas como el contrabando y el lavado de dinero como cosas de todos los días, como cotidianas. ¿Okay? Las Fuerzas Armadas colombianas tienen aliados en las burguesías de ese país que fortalecen las labores de contrainsurgencia con sus capacidades financieras y con ello meten a los contrabandistas en la nómina. No es que los contrabandistas se meten allí, ¿okay? No es al revés. Y eso explica el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. ¿Okay? No es la narrativa de izquierdas progresistas que nos quieren meter. ¿Okay? Narcos nos señala una cosa bien peculiar que va en contra de la propaganda oficial, que es que mientras se nos dice que los carteles doblegan al Estado, Escobar pierde al irse a pelear contra el Estado. Pero ahí no para la cosa. Narcos nos echa el cuento de la muerte de Luis Carlos Galán, nos echa el cuento de la campaña presidencial de Escobar y de su vilificación. Pero en otras palabras, Narcos nos sugiere que la crisis de seguridad nacional en Colombia es autoinducida, producto de una política de seguridad violenta, intervencionista, promovida por Estados Unidos como hegemón y que cualquier alternativa al militarismo jamás fue considerada. Y eso me lleva a resaltar otro aspecto. ¿Okay? Me lleva a resaltar que los productos culturales más exitosos pintan una visión, como ya dije, de soberanía postestatal en la que los estados no pueden sobrevivir, sino que lo que sobrevive son un montón de carteles que tienen control sobre zonas enteras, que dominan al Estado, que es indefenso pese a que tiene el monopolio de la violencia y que está arruinado por el poder corruptor del cartel en forma de crimen organizado global. ¿Okay? Entonces, esto reta, en conclusión, toda noción de soberanía, toda noción de división político-administrativa, de Estado, ¿ok? Y, o sea, cómo pasa esta guerra contra el narco a ser un conflicto interno a los capitales en lugar de ser un conflicto externo al dominio de las ideas o distinto de las ideas de organización social como las entendemos en el sentido clásico. Resumiendo, los carteles son producto de un imaginario que nos fue creado desde una oficina burocrática y gubernamental. ¿Okay? Una cosa es lo que Netflix nos pinta y otra cosa es lo que nos quieren contar. Y es muy difícil separar una de otra porque ha sido muy engranado uno dentro de lo otro. ¿Okay? Yo voy a ir desgranando varias series, ¿ok? Pretendo hablar sobre Ozark más a fondo en una futura transmisión. Pretendo hablar sobre, bueno, hablé un poco sobre Narcos, hablé un poco sobre La Reina del Sur, ¿okay? Pretendo hablar sobre otros productos culturales para dar a entender un poco esto, pero lo que quiero es retar la narrativa oficial. Con esto concluyo. Quiero darle las gracias a todos los que se conectaron para verme. Quiero darle las gracias a todos los que se suscriben a mi YouTube, en TikTok. Hagamos campaña para recuperar mi Twitter y seguir insultando al idiota de Lobacheski. ¿Okay? Y podría pegarle su lepe. Quiero darle las gracias a todos mis suscriptores, a todos mis mecenas. Compartan, comenten, suscriban este audio, piquen los pedacitos, propáguenlo, porque eso me ayuda bastante. Estamos en contacto, nos vemos. Patreon.com/Alberto Zambrano, en TikTok Alberto Zambrano Podcast. ¿Okay? Es ahí donde me pueden ver, es ahí donde me pueden escuchar y estamos
viéndonos hasta una próxima ocasión.